bulimia y ansiedad y su origen emocional. Hola a todos, soy María Paulina de Villarreal, psicóloga y magíster en psicología. Bienvenidos nuevamente a otro video donde vamos a hablar de, como siempre les digo, un tema que me parece demasiado importante porque siento que todos estos temas son de suma importancia y es cómo la bulimia y la ansiedad se relacionan. ¿Dónde está como ese origen emocional de todo este tipo como de trastornos de la alimentación que han empezado como a coger tanto auge y tanta moda? Es que logremos entender que detrás de todos esos trastornos de la conducta alimentaria, el problema no es solamente mi relación con la comida, sino todas las emociones que hay detrás, todo ese contenido, todos esos pensamientos, esas creencias que hacen que esto se mantenga. Porque lo más importante en esto no es solamente enseñar a que la persona coma bien, sino entender el trasfondo y sanar esa relación que hay de fondo. Entonces recordemos que la bulimia hace parte de uno de los trastornos de la alimentación, no es el único. Y todos estos tienen como algunas diferencias y a veces lo que pasa es como que si pasáramos por todos en diferentes momentos cuando sufrimos de los trastornos de alimentación. Entonces, en la bulimia lo que pasa es que ingerimos un montón de alimentos, de todo. Incluso podemos tener a veces atracones y lo que luego lo acompaña es esos comportamientos restrictivos, es decir, cuando se inducen el vómito, cuando al otro día entonces como menos, cuando hago media hora más de ejercicio, cuando uso laxantes, entre otras cosas que pueden pasar, o cuando empiezo por ejemplo a restringir un único grupo de alimentos por una época específica, como para compensar todo eso. Esa es como la clave, que hay alimentación y luego compenso con alguna otra cosa. Algunos síntomas que son muy comunes es como comer a escondidas, sentir que perdemos el control, especialmente en los atracones, y que hay esa preocupación extrema y excesiva frente a mi aspecto corporal, frente a cómo me estoy viendo. Por su parte, la ansiedad sabemos que es esa preocupación excesiva frente al futuro, donde tenemos ideas catastróficas, donde tenemos rumiación del pensamiento y que a veces viene acompañado de síntomas físicos que son muy molestos, como la taquicardia, el dolor en el pecho, dificultad para respirar, incluso hormigueo, entumecimiento, entre otros síntomas. Y que esta puede generar un gran impacto en la vida cotidiana porque a veces puede generar limitaciones para ejercer nuestro trabajo, para estudiar o para vivir pues como en la vida cotidiana de una manera tranquila, porque precisamente todos estos miedos y estos comportamientos nos pueden generar tanto malestar que nos paralizamos, que nos aislamos o que nos salimos de la casa. Entonces, ¿cuál es la relación entre la ansiedad y la bulimia? Hay que entender que la ansiedad y la bulimia se relacionan muchísimo y es como que si una pudiera empeorar la otra, por decirlo de alguna manera. Es decir, es una relación bidireccional, porque entonces la ansiedad puede ser una causa o una consecuencia de la bulimia. Es decir, yo desde mi ansiedad puedo empezar a tener un montón de preocupaciones por el peso y ahí empiezan todos los comportamientos desde la bulimia, o tengo bulimia y como tengo tantas preocupaciones, tantos temores, se desarrolla la ansiedad. Entonces vean que son como hermanitas y van completamente de la mano. Por eso es tan importante no solamente preguntarnos por estoy comiendo bien y lograr que la persona se alimente, que se coma un plato completo, sino también entender qué hay detrás, cuáles son esas emociones, esos pensamientos, qué está pasando para que lleguemos a estos puntos. Muchas veces lo que podemos encontrar es que la bulimia es una manera de manejar la ansiedad, porque entonces me pongo ansioso, tengo un momento estresante y como, pero después llega la culpa. Entonces miren que vamos como siempre en ese círculo vicioso donde nos vamos tropezando y, como les digo yo, es como golpeándonos contra la misma pared sin que nos estamos dando cuenta. Entonces por eso es tan importante, vuelvo y repito, no solamente es mirar que si te alimentes bien, que comas todos los grupos alimenticios, buenas porciones, sino entender qué pasa detrás de por qué me estoy poniendo tan ansioso que como, y entonces qué estrategias voy a tener para gestionar mi ansiedad, para gestionar mis preocupaciones y todas las emociones que no recaigan en la comida para empezar a parar el ciclo por algún lugar. Para profundizar un poquito más entonces en la relación, como les decía, la ansiedad puede ser un factor precipitante de la bulimia, porque lo que puede empezar a pasar es que yo soy una persona con un diagnóstico de ansiedad y en esa búsqueda de poder disminuir mis preocupaciones, mis síntomas físicos, empiezo a encontrar diferentes herramientas, unas adaptativas y otras desadaptativas, y entre eso lo que puedo empezar a encontrar es que la comida me tranquiliza. Entonces como un montón de dulce o como un montón de fritos, y entonces miren que por ahí empezamos como a caer por este lado en ese trastorno. Además, porque lo que empieza a pasar es que ya cuando desarrollamos la bulimia empieza como esas sensaciones de control y autonomía. Entonces claro, yo como un montón, pero
controlo, entre comillas, con los laxantes, con el ejercicio excesivo, con todas estas cosas. Entonces lo que empieza a pasar es que me da una falsa sensación de control y una falsa sensación de que mi ansiedad baja. Entonces es como que el remedio, entre comillas, perfecto, que sabemos que no lo es. Porque entonces como y me siento tranquilo y luego hago las purgas o todo lo demás y eso me da sensación de control, cosa que en la ansiedad usualmente no siento. Entonces es como si esto me resolviera aparentemente mi diagnóstico de fondo, cuando realmente lo único que está haciendo es que el problema sea mucho más grande. Por el otro lado está cuando la ansiedad resulta de la bulimia, porque recuerden que una de las características de la bulimia es preocupación excesiva por mi alimentación, por mi peso. Entonces de ahí empiezan a llegar esos pensamientos intrusivos, esas ideas catastróficas de que me voy a engordar, de que no me voy a ver bien, de que todo está mal. Entonces ahí empieza a entrar un poquito más desde bulimia primero, que luego llega la ansiedad. Además, como les decía ahora, aunque las purgas y todo eso me ayuda a tener sensación de control, también tiene unos factores psicológicos. Pues cuando yo vomito y los laxantes, eso también me genera una sensación de preocupación que me genera ciertos síntomas físicos como los de la ansiedad. Entonces miren que se empiezan a relacionar demasiado. Son dos diagnósticos que a veces es muy difícil decidir o reconocer cuál estuvo primero que el otro, porque todo tienen para relacionarse. Algunos factores de riesgo que son muy comunes para cualquiera de esos dos diagnósticos es el perfeccionismo, el sentir que hay una única solución para todo, una única solución perfecta, que todo tiene que hacerse de una manera meticulosa y específica y no existe ninguna otra posibilidad, porque entonces miren que ahí nos empezamos a encasillar en buscar la perfección. Me preocupo cómo todo puede ser perfecto y no solo afuera, sino yo cómo puedo ser perfecto, cómo controlo mi peso, mi alimentación, cómo controlo lo que me veo, que tengo que verme de una manera perfecta. Entonces miren que incluso hablar de todo eso como que empieza a abrumar y empezamos a darnos cuenta que de verdad hay muchas cosas, desde la preocupación, desde ese significado que le damos al alimentarnos, a la situación que es comer, que empieza a generar mucha carga a nivel emocional. También la sensibilidad al estrés. Cuando somos muy sensibles al estrés es muy difícil encontrar estrategias para afrontarlo de una manera adaptativa. Entonces muchas veces recurrimos a estrategias desadaptativas que pueden terminar generando bulimia y que nos potencian pues todos estos síntomas ansiosos. También qué factor tiene lo social y lo cultural. Como lo hemos hablado en otros videos, recuerden esa presión social, esos comentarios, esas expectativas y esos estándares que la sociedad muchas veces nos vendió o que incluso todavía nos vende, desde las modelos, los actores, desde todo lo que vemos en las redes sociales, de esos cuerpos perfectos, del cuerpo ideal. Pero recuerden que no conocemos el detrás de. Muchas veces nos venden esa vida perfecta y hermosa, pero no sabemos qué hay detrás, qué conductas, qué pensamientos. Pero entonces nosotros vamos directo a tenemos que caer todos en el mismo, todos tenemos que ser en el mismo moldecito, porque pues toda la sociedad nos empieza a presionar desde ahí. Y lo que puede empezar a pasar entonces es el aislamiento social, esa vergüenza porque no encajo, porque no soy igual, entonces como aislado, que las otras personas no me vean, usar ropa gigante para que tampoco me vean pues el cuerpo. Entonces miren que esto parece como si fuera algo muy simple, que es la alimentación, pero hay un montón de sufrimientos que hay detrás de. Ahora sí, llegamos a la mejor parte y es algunas estrategias para hacerle frente a esto. Lo primero es un tratamiento integral, es decir, yo no puedo ir solamente al nutricionista. Yo necesito ir al nutricionista, también debo consultar con medicina para evaluar que todo en mi organismo esté bien, pero también es importante la parte de salud mental, porque no solamente necesitamos cambiar un hábito de alimentación, sino lo que yo siempre les digo, pues la alimentación y la conducta es la puntica del iceberg. Hay que entender qué hay detrás, esos temores, esos dolores, sanar esa relación con nosotros mismos y con el cuerpo va más allá que comer bien. Es cómo podemos sanar ese dolor, esa herida, esa crítica constante, esas expectativas tan gigantes que nos han puesto, para nosotros empezar a crear nuestro propio camino. 2. El apoyo continuo. No solamente desde grupos de apoyo, sino desde esa red de apoyo, desde mi círculo cercano de amigos. Y yo creo que aquí es muy importante la sensibilización, porque muchas veces creemos que sabemos mucho, pero podemos tener pocas herramientas para comunicarnos de una manera asertiva, y lo más importante es eso, que probablemente queremos ayudar, pero no sabemos cómo hacerlo, usamos términos que no son o hacemos comentarios que pueden reforzar todo este tema. Entonces es como le podemos también enseñar a nuestra red de apoyo a que nos acompañe, a que sepan cómo reaccionar, cómo darnos la mano, qué nos funciona, qué no nos funciona, para así sentirnos más protegidos. Y por último, a veces los grupos de apoyo pueden funcionar un montón, porque empiezo a darme cuenta que
no soy el único que sufre, no soy el único con esta dificultad, y podemos empezar a aprender qué herramientas desde ahí a otras personas les han funcionado y ver cómo esa motivación de que podemos salir adelante, que no es algo esclavizante, que podemos romper todas esas barreras y lograr sanar como esas relaciones interiores y esos pensamientos, esas creencias que nos han inculcado. Yo siempre les hablo que es como esa vocecita interna que me dice que está mal, que no debería de ser así, que las expectativas de la sociedad son otras. Entonces a veces esa vocecita es la que tanto me retumba, y por eso les decía, no solo se trata de cómo viene en un plato, sino yo cómo logro decir que esas vocecitas no tienen sentido, cómo logro darles otro significado. Si este video te funcionó, te sirvió, sientes que tiene información valiosa, te invito a que le des me gusta, a que te suscribas a mi canal, pero que también se lo compartas a las personas para que así podamos aprender un poco más de esta relación tan estrecha entre los trastornos de alimentación y todos los temas emocionales, porque siempre les voy a decir lo mismo, no solamente es la comida, es todo lo que hay detrás. Esa es la puntica del iceberg, y es importante que escuchemos, que veamos todos estos síntomas y empecemos a sacarle ese espaciecito, no solamente a la comida, sino a conectarnos con nosotros mismos de una manera diferente.